tomamos contacto con el abogado previsionalista Juan Carlos Juárez. Cada lunes, información previsional destacada desde su especialidad. Juan Carlos, buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Un gusto como siempre. Y bueno, hay muchísima información. Uno a veces, la verdad que hay tantas cosas que tienen que ver, que se pueden modificar, pero hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental. En la Argentina hay muchísimas personas que trabajan de forma autónoma como cuentapropistas y en su gran mayoría deben ser monotributistas. ¿Por qué deben ser monotributistas? Bueno, porque hay una serie de requisitos que reúnen que les permite acceder a ese sistema simplificado fiscal, pero que además le brinda derechos que tienen que ver con la seguridad social y con el sistema previsional. Porque no solo que están regularizados en términos fiscales, municipales, provinciales y nacionales, sino que además pueden tener aportes al sistema previsional y tienen acceso a una obra social. Por lo tanto, quiero dar algunos detalles que me parecen mínimos, centrales, para que se tengan en cuenta, porque parte del funcionamiento deficiente e ineficaz que tiene el sistema previsional argentino tiene que ver con que muchísimas personas son cuentapropistas y no están inscritas. ¿Quiénes pueden, digamos, adherir a este régimen? Bueno, en realidad es bastante amplio, porque lo pueden hacer, digamos, obviamente las personas humanas, no lo pueden hacer quienes tienen sociedades, que desarrollan, digamos, una actividad económica en forma independiente, como lo señalaba al principio. Hay un tope para la facturación, ¿no? Los ingresos anuales tienen un tope y que deben ser menores, la última información que tengo, deben ser menores para redondear a 95 millones de pesos anuales, que sería la categoría máxima. Después, digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver con los gastos o consumos que tiene la persona para poder ser monotributista. No pueden, por ejemplo, en su actividad no pueden consumir más de 20.000 kilovatios al año. Después, si pagan alquiler para el lugar donde desarrollan la actividad, anualmente, digamos, los alquileres tienen que ser menores a 6.300.000 pesos, y la superficie que afecta para la actividad tiene que ser menor a 200 metros cuadrados. Alejandro, seguramente esta información no la escuchaste nunca, porque no suele estar, digamos, así fácilmente al alcance. No. Si vendés bienes, es decir, productos, porque muchas de las personas que son monotributistas o cuentapropistas brindan servicios de todo tipo, el precio máximo unitario del producto no puede superar los 537.000 pesos. Es decir, cada producto que vos vendés no puede superar 537.000 pesos por cada uno. Otra cuestión que también hay una formalidad para la inscripción. Tienen que registrar sus datos biométricos en lo que ahora se llama ARCA y antes se llamaba AFIP. Tienen que, obviamente, generar la clave fiscal y activar la CUIT, la cuenta única tributaria. Tienen que elegir una obra social al momento de inscribirse en la actividad económica de la que se trate. Y obviamente se denomina el pago de la componente de la seguridad social, que es obra social más aporte jubilatorio. Yo creo que quienes estén realizando una actividad de estas características no deben dejar pasar la oportunidad de inscribirse, porque en realidad lo que están haciendo es protegerse en el presente y en el futuro en términos de seguridad social y no solo en cuestión de lo que tiene que ver con pago de impuestos. Ahora, cuando uno se inscribe como monotributista o como autónomo, cuando vos ya pasás a ser responsable inscrito, porque superás lo que facturás,
hay algo que muchísimas personas no hacen, que es, digamos, tienen que presentar una declaración jurada sobre su estado de salud al momento de inscribirse. Y es fundamental, Alejandro, esa declaración jurada, porque eso te va a permitir protegerte hacia el futuro en términos de si llegas a tener algún inconveniente de salud que tengas que jubilarte. Eso está establecido en la declaración jurada de salud, es el decreto 397. Ese decreto, en realidad, lo que hace es reemplazar el examen médico por esta declaración jurada. Es obligatoria, la deben presentar todos los trabajadores autónomos monotributistas que ingresan al sistema integrado de previsional argentino, quienes hayan dejado de tener aportes por más de un año y vuelvan otra vez o se reinscriban, tienen que volver a hacerlo nuevamente. Esta declaración jurada la tienen que hacer junto con la inscripción y la pueden realizar a través de la atención virtual de acceso con la clave de la Seguridad Social en ANSES. ¿Qué implica esta declaración jurada? Digamos, es una evaluación sobre el estado de salud de la persona. Si en el plazo de 20 días de presentar esta declaración jurada no hay ninguna notificación con respecto al informe que han presentado a la declaración jurada, se da por aceptado que se tiene por admitir y presentar esa declaración jurada. Esto es para evitar, digamos, en el futuro inconvenientes como la invalidación de la afiliación, o si vos tenés algún accidente, alguna enfermedad que te imposibilita de seguir trabajando, que te puedas jubilar por un retiro transitorio por invalidez. Esa es la importancia que tiene esta declaración jurada de salud, tanto para los autónomos como para los monotributistas. También se puede hacer de forma personal, se puede presentar antes y la puede hacer en forma presencial. Como recién decía, nadie está exento de sufrir un accidente o alguna enfermedad que te invalide para continuar trabajando. De no tener esta declaración jurada, te pueden negar la jubilación por retiro transitorio por invalidez. Hay que tener para esto la clave de ANSES, la fotocopia del DNI, frente y dorso, la constancia de inscripción en ARCA y el formulario 300/97 debidamente cumplimentado. Esto es muy importante porque le da tranquilidad no solo a la persona que está inscrita, sino también al resto de su familia, porque por lo general, digamos, depende de la familia, de los ingresos que puede tener un trabajador o una trabajadora. Pero me parece muy importante estas dos cuestiones, que la tengan en cuenta aquellas personas que nos están escuchando, porque el problema de la seguridad social y del sistema previsional no es solo aquellas trabajadoras que están, entre comillas, en relación de dependencia, no tienen aporte y contribuciones, sino de la inmensa cantidad de trabajadores y trabajadoras que trabajan en forma gratuita, o prestando servicio o, en tal caso, produciendo algún producto para la venta en los distintos rubros. Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, por eso lo traía a colación, porque no son temas que suelen estar, digamos, en la información cotidiana. Y si estas a veces no son tan claros, tan sencillos de acceder para las personas que puedan requerir de esta información. Así que, dicho esto, y concluido este tema, me gustaría señalar un poco todas las versiones que están corriendo por estos días, que dejan de ser versiones desde el momento que el propio presidente de la Nación habla de la reforma
de la ley de contrato de trabajo en la República Argentina, la ley de empleo, y también de la reforma del sistema previsional. Son temas que hoy están muy presentes en los medios. Hay mucha información, ninguna información de ella, digamos, clara, contundente, oficial. Sí uno ve que hay una orientación y que tiende claramente a modificar el sistema de contrato laboral, afectando de manera muy importante los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces hay que estar atentos para este debate que se viene, que nosotros ya lo hemos tratado en algún momento en el programa, que lo que era una supuesta modificación de la ley de contrato de trabajo y del sistema previsional, hoy es un dato de la realidad, y que seguramente, como lo decimos anteriormente, la elección del 26 de octubre no era una elección, y no era una elección que no iba a tener, de acuerdo a sus resultados, un impacto en la vida de cada uno de los argentinos. Está claro que el nuevo Congreso, con una mayor cantidad de diputados, diputadas, senadores y senadoras del oficialismo, del presidente Milei, va a intentar modificar la ley contra el trabajo. Se habla de la extensión horaria, se habla de crear un supuesto banco de horas para que las horas superiores a las 8 horas diarias que trabaje una persona queden en un banco con compensación de un franco, cuando en realidad debieran ser horas extraordinarias, de acuerdo al día y la hora que se realizan, implican un 50% más del valor de la hora, o un 100% más, con franco compensatorio en algunos casos, y también de los periodos de prueba que pretenden extenderse muchísimo tiempo más. También la indemnización, que no solo pretenden reducirla, sino hacer el pago cuando se cuota. ¿Viste cómo contaban, no sé si seguramente cuando has tenido tu programa, contaban los trabajadores de la ceramista Cortines, de la cerámica Cortines, que pretendían pagarlo en 12 cuotas de indemnización? Sí. Bueno, hoy eso es parte del plan de un gobierno. Y lo curioso de todo esto es que el que está redactando el proyecto de gobierno es precisamente un abogado que se dedica a trabajar para las grandes empresas de la República Argentina. Yo creo que hay que adecuar, estoy convencido que hay que adecuar el sistema laboral argentino, pero que tiene que ser para adecuarlo al desarrollo de la tecnología, las nuevas formas laborales, y que implican adecuar los derechos de los trabajadores. Muy lejos está de reducir los derechos de los trabajadores, por una cuestión muy sencilla. Digamos, el trabajador del sistema productivo es la parte más débil del proceso, y hay una diferencia entre el empleador y el trabajador en cuanto a capacidades de todo tipo, muy importante. Y también pensar que hay que adecuar las leyes. No es lo mismo un trabajador de una gran empresa que es una pyme o una micropyme. Tiene que haber adecuaciones en ese sentido. Ahora, incrementar los horarios de trabajo. El mundo desarrollado, el mundo en el cual entiendo que muchos argentinos quisiéramos parecernos, ser o estar, que son los países donde los ingresos de los trabajadores son los adecuados para tener una vida digna, donde las jubilaciones alcanzan para las personas que han trabajado durante toda su vida tener un ingreso digno, mantener una calidad de vida importante, van en sentido totalmente contrario. Van en el sentido de, digamos, Alejandro, se trabajan menos horas, o se trabaja un día menos en la semana, los laxos horarios o los turnos rotativos en determinados horarios implican ingresos mucho más importantes. Por ejemplo, te podría contar que hay una multinacional textil que está en la Argentina, que es española,
que a sus trabajadores a partir de los 52 años les reduce un día de trabajo, y a partir de los 57 les reduce más horas. También pagan los turnos rotativos, tanto el turno vespertino, digamos, que va de 15 horas a 23 horas, les paga casi a quienes trabajan en esos turnos, les pagan un diferencial importante, a quienes tienen turno noche, un diferencial aún mayor. Es decir, fíjate, ¿no? Son todas compensaciones positivas para los trabajadores. En Francia ocurre lo mismo, en Alemania también, bueno, o en Japón, en los Países Bajos. Es decir, las características de los derechos de los trabajadores son en beneficio mucho más importantes porque se han modificado, porque la tecnología genera producciones asimétricas en la medida que crece y los impactos de crecimiento son muy importantes, entonces compensan una cosa con la otra. Eso es lo que tiene que ver. Y además, porque cualquier reforma laboral o previsional requiere de un gran acuerdo. Un acuerdo en el que debe estar presente el Estado a través del gobierno de turno, de los trabajadores, de sus representantes, de los sectores productivos, de los especialistas en el tema, porque eso también es muy importante, y siempre hay que compatibilizar acá en cualquier país del mundo el derecho de fondo. El derecho de fondo de la Argentina es nuestra Constitución Nacional, con el artículo 14 y 14 bis, el artículo 75, inciso 22, que son los pactos internacionales que tienen que ver con la seguridad social, que tienen que ver con el trabajo, etcétera, etcétera. Pero también quiero señalarte que a partir de la sanción de la ley base, donde hubo modificaciones a las contrataciones, etcétera, etcétera, una de las cosas que eliminó el gobierno de Milei fueron las multas para aquellas personas que tenían trabajadores no registrados. Es decir, que no le hacían aporte a la seguridad social, y que obviamente eso implicaba que al no estar en blanco, como se suele decir en la Argentina, tampoco tenía derecho a una multiplicidad de cuestiones, como son la protección de un RT para los accidentes y enfermedades laborales, no tenía obviamente vacaciones pagas, aguinaldo, etcétera, etcétera. Ahora, la justicia, y tengo un caso de una persona que trabajó 6 meses en una empresa, la justicia, ¿qué hizo? En ese caso, era una persona que no estaba registrada, la justicia igual le aplicó una multa al empleador, una multa de 3 haberes brutos, más allá de la indemnización también, por no haberlo inscrito. ¿Y cuál fue la figura legal que utilizó para reconocer eso? Daño y perjuicio al trabajador. Está a decir que la justicia, para eso también cuando se habla, viste que se habla mucho de la industria del juicio. Sí. En realidad no hay ninguna industria del juicio, en realidad hay mucho juicio porque no se cumple con la ley. Porque se incumple con la ley. Porque el Estado que debe velar para que las leyes laborales y todas las leyes se cumplan debidamente, no hace absolutamente nada, porque en el caso de los trabajadores, los sindicatos que debieran bregar para que todos sus trabajadores estén debidamente registrados, evidentemente o no hacen bien su actividad, o no controlan, o las empresas que tienen trabajadores no registrados son muy hábiles en ese sentido, que ni siquiera sus gremios o sus delegados de base no observan esta situación. Entonces, fíjate vos que la justicia vuelve a poner en su lugar. Entonces, toda la legislación que se pretende llevar adelante, ¿no? Por más que le acuerden con los gobernadores, con los diputados, con las que no estén en el marco de la Constitución Nacional y de los pactos internacionales a los cuales la Argentina adhiere y tiene rango constitucional porque están contenidos en la Constitución Nacional, van a ser declarados inconstitucionales, por lo tanto no van a tener ningún efecto directo sobre los trabajadores, que en definitiva son los perjudicados. Quería señalar esta cuestión, Alejandro, porque me parece importante, porque es un tema que está en la agenda pública. Y además cualquier modificación del sistema laboral impacta sobre el sistema previsional. Claro. Fundamentalmente en términos de sustentabilidad de los sistemas previsionales por los ingresos. Si vos bajás los aportes patronales o los aportes de los trabajadores, o por el contrario los subís,
eso hace que vos tengas mayores o menores ingresos para las jubilaciones presentes y las futuras, porque tenemos que entender que el sistema jubilatorio argentino o cualquier parte del mundo es intergeneracional. Generaciones actuales pagan para los que fueron las generaciones anteriores y las generaciones que vienen pagan para las actuales. Entonces es importante también. Por eso siempre que se habla de una modificación o adecuación de los sistemas de trabajo, condiciones del trabajo, afectan e impactan de manera directa sobre los sistemas previsionales. Por eso se deben pensar en conjunto. Y también en cuanto a la modificación de la legislación laboral, digo, aquellas tareas que son insalubres y que siguen siendo insalubres, que no nos van a reconocer más, en cuanto a la cantidad de horas, en cuanto a determinadas condiciones que tienen que tener los trabajadores y las trabajadoras. Digo, se ponen muchas cosas en cuestión. Hay un accidente que suelen tener los trabajadores que muchos no conocen, que se llama accidente in itinere. Traducido es el accidente que es entre el transcurso de que una persona se dispone de que se está por levantar para ir a trabajar hasta que llega a su trabajo y desde que deja su trabajo hasta que llega a su casa. Se llama in itinere porque tiene que ser en el trayecto directo entre su casa y el trabajo y viceversa. Eso, que es un tema que por ahí muchos no lo tienen que lo van a eliminar, ese accidente de trabajo, por ejemplo. O sea, todas estas cuestiones entran en lo que es el debate de una reforma laboral. La reforma laboral puede ser en términos positivos o en términos negativos. En términos negativos, por si hicieras antes de la redundancia, es ajustar a los trabajadores y quitarle derechos. Así que bueno, quería hacer este comentario, que es una opinión obviamente, con información, sobre las condiciones. Tal vez en otra entrega hablemos sobre los distintos regímenes laborales, por ejemplo, que tienen distintos países. Pero lo más importante que diga el gobierno es dar información precisa, para que el debate sea de calidad, rico en propuestas, y también sea muy claro para ver de qué manera afectan las condiciones de trabajo de todos los trabajadores argentinos. Si por el día de la fecha, por ejemplo, es todo lo que quería compartir con ustedes. Un gustazo, Juan Carlos. Buena semana, hasta el lunes. Igualmente, saludos a Romina. Juan Carlos Juárez con nosotros, abogado previsionalista, como cada lunes, con la información que hay que saber.